Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa de valores calientes en el mercado, Hot Markets. En el día de hoy vamos a realizar operativa o posibles entradas en el mercado sobre la compañía Corio, concretamente es la promotora de obras, colocación de capitales, bienes inmuebles y cédulas hipotecarias. Y luego también el mercado holandés, y luego también realizaremos una operativa con respecto al valor ArcelorMittal, que es prácticamente una de las mayores siderúrgicas mundiales. Una de ellas será una entrada en largo, concretamente en el valor ArcelorMittal, está en una zona de soporte en gráfico mensual interesante, y concretamente la de Corio pues será también una zona de compra en largo, si bien es cierto que el rebote se está produciendo justo mientras estamos hablando. De todas formas, veremos dónde introducir el posible nivel de protección, y en base a los rebotes que está viendo hoy, y concretamente teniendo mucho cuidado porque obviamente sería para una operación de muy corto plazo, dado que estos rebotes que está viendo especialmente en el mercado europeo no se corresponden con los fundamentales, y creemos que sí que se puede realizar una operativa a nivel de scalping o a nivel de muy corto plazo sobre estos valores. Curiosamente estamos mirando, y ahí rompemos un poco la teoría, porque sí que es cierto que estamos mirando gráficos semanales, pero curiosamente queremos operar a corto plazo. Bien, os digo por qué, porque la línea de desplazamiento que nosotros tenemos en nuestros indicadores, los desplazamientos superiores aplicados a los términos, a los máximos de las velas, nos dan o nos dicen que la pendiente es totalmente bajista, pero que sí que se pueden introducir posiciones de compra en el muy corto plazo. De hecho, estas subidas que estamos teniendo, especialmente en el mercado europeo, se corresponden, o mi opinión personal es que se corresponden con zonas de soporte en el plano técnico sobre soportes semanales, en algunos casos soportes mensuales, pero especialmente soportes semanales, ¿vale? Entonces no se corresponde obviamente con fundamentales. Sí que es cierto que hoy hemos tenido un buen dato en Estados Unidos, concretamente de inicios de viviendas y permisos de construcción. Es un dato obviamente muy importante porque bueno, ya en su momento, cuando Estados Unidos, o cuando el mercado empezó a subir hace ya tiempo, fue uno de los elementos quizás como indicador adelantado de qué era lo que podía pasar con respecto a la actividad futura, y obviamente representa un porcentaje muy importante del Producto Interior Bruto, el sector real estate. Y bueno, pues en ese caso efectivamente lleva 3 datos publicados consecutivos seguidos en positivo, y efectivamente parece ser que algo se relanza la actividad. No cantemos victoria, porque en Europa quizás la situación no es exactamente igual, es más que obvio, pero bueno, desde luego en el plano técnico sí que es cierto que quizás estaba llegando a una zona de soporte que podía funcionar. Ahí, en mi opinión, en la apertura de hoy se podrían haber introducido operaciones de compra con el stop muy ceñido, dado que los fundamentales no acompañaban, y además viendo esa pendiente que tenía en gráfico semanal, pero parece que se está confirmando. Vamos a pasar al gráfico, o a los gráficos. Vamos a analizar primero Corio, ¿vale? Corio esta misma semana, concretamente ayer, porque cada una de las velas representa una zona de, bueno, la variación semanal. Aquí teníamos la apertura porque ya estaba en una zona de soporte. Veíamos como la semana pasada reflejó gran presión vendedora en una zona de soporte, con lo cual quizás era un movimiento para engañar a los inversores, porque podía predecir que quizás rompería esta zona de soporte para concretamente seguir cayendo. Es muy curioso porque ha funcionado muy bien como zona de soporte, si bien es cierto que ha tocado ya muchas veces esa zona de soporte, concretamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces, con lo cual la fiabilidad de la misma es menor. Aquellos que tengáis posiciones en la compañía, efectivamente se podría haber introducido una posición de compra, de scalping sobre este nivel, y habría que tener cuidado porque es muy posible que la fortaleza de la misma no llegue hasta el 50% de la vela anterior, ¿vale? O sea, prácticamente, para que nos hagamos una idea, pues podría llegar, lo vamos a ampliar. Podría llegar concretamente hasta esta zona, aproximadamente por encima de los 32.50, 32.60. ¿Vale? Ahora lo hacemos con más exactitud. Si dibujamos un Fibonacci desde el máximo hasta el mínimo marcado de la vela, el 50% que tiende a recorrer
es exactamente 32,53, ¿vale? Es posible que esta zona la teste porque siempre hay una correlación bastante importante en el 50% del movimiento, tiende a corregir hasta el 50%, no se produce obviamente siempre, pero sí que en un grado elevado y podría llegar hasta esta zona, está en 32,22, pues bueno, podríamos conseguir ahí una operación de scalping, pero a lo mejor quizás ya llegaremos un poco tarde porque quizás a la hora de introducir el nivel de protección lo tendríamos que colocar aquí debajo y aquí debajo supone un riesgo mayor porque el mínimo establecido hace 2 semanas fue de 31,54. Claro, ahí el ratio rentabilidad-riesgo no nos merece la pena, pero bueno, se podría buscar una operación, ¿vale? Una operación muy rápida. Esa sería una alternativa y la otra alternativa sería ArcelorMittal. ArcelorMittal, mientras estamos hablando curiosamente, también se estaba produciendo, porque antes estaba prácticamente en la zona baja de ese soporte y se estaba produciendo ahí esa gran presión compradora, con lo cual en ese momento se podría haber establecido. Pero fijaros, a mí lo que me llama la atención, y es como yo, digamos, establezco el criterio de que quizás pueda ser una operación de muy corto plazo y que en el medio o largo plazo, porque estamos en gráfico semanal, puedan seguir cayendo los mercados. Fijaros esta línea negra que hay aquí. Si nosotros trazamos una proyección, y creerme que las proyecciones funcionan, una proyección de esta línea, ¿vale? En principio todavía los indicadores de desplazamiento, bueno, más o menos, que son la línea esta amarilla, anaranjada y la azul, siguen por encima de la línea negra, con lo cual el mercado quiere caer. Con lo cual yo deduzco que este movimiento no va a ser un movimiento muy grande, ¿vale? No va a ser demasiado grande, con lo cual es posible que también pase lo mismo, que llegue hasta el 50%. De hecho, ahora hay un equilibrio entre la oferta y la demanda, ¿vale? Pero siguen por encima de la línea amarilla y la línea azul siguen por encima de la línea negra, con lo cual en principio el mercado tiene que seguir cayendo. Sí que es cierto que se produzca un criterio de convergencia, porque ya aquí cruzó la línea negra, la línea roja y a su vez la roja, la azul, que funcionó muy bien en la apertura, ¿vale? De esta misma semana, y ahí era el momento quizás en el que se podría introducir la compra. Vamos a insertar una elipse para que lo podáis ver bien. Un momentín. Ahí casi prácticamente, ahí en esa zona, ¿vale? Vamos a ponerle otro color. Vale, ahí lo tenemos, ¿vale? Concretamente justo aquí. De hecho lo vamos a hacer un poco más grande. Ahí justamente se produce ese corte, la línea negra, la línea azul, que efectivamente coincide con el mínimo. Qué casualidad, ¿vale? Con lo cual ese era el punto bueno de entrada. Que quizás se rompe el criterio de convergencia y divergencia es cuando tenemos que saber qué deshacer la posición, pero fijaros en esta proyección en negrita, ¿vale? Las líneas siguen por encima, con lo cual esa operación, a pesar de estar en gráfico semanal, no había que mantenerlo mucho tiempo, ¿vale? Ese es el criterio en el que baso mi análisis. Estos son los dos valores quizás como análisis que quería plantear. Quizás es cierto que llegamos un poco tarde mientras estamos hablando, antes estaban un poquito más bajos y se podía realizar alguna operativa, pero bueno, simplemente quería mostraros esta iniciativa de dos operaciones, concretamente en Corio y en ArcelorMittal. Gracias a todos por vuestra atención y os deseamos como siempre un buen trading.